Hoy quiero compartirles este tema titulado La herencia de los mansos y los invito a que comencemos por Mateo capítulo 5, específicamente el versículo 5. En un mundo donde hay tantas situaciones que nos llaman a nosotros a la guerra, a defender, a combatir, a poner límites, también se nos alienta a que esa defensa se haga por nuestras propias fuerzas y muchas veces con nuestra propia violencia. Hoy el Señor nos va a hablar que sí debemos defendernos, sí debemos cuidar, sí debemos poner alto, pero en una labor junto a Él y donde nuestra mansedumbre no va a arruinar lo que el Señor quiere hacer. En Mateo 5:5, para empezar, Él llama así a quienes actúan con mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Con esto el Señor nos confirma que somos bienaventurados cuando nosotros luchamos esperando una respuesta, porque aquí Él no nos dice bienaventurados los mansos porque ellos sufrirán, pero están portándose bien. Bienaventurados los mansos porque pobrecitos, porque ellos siempre serán desprovistos. Pero bienaventurados porque a pesar de todo son mansos. No, bienaventurados porque recibirán. O sea, los mansos y humildes de corazón sí recibirán. Pero yo recibo de alguien, no es que arranco, no es que arrebato, yo recibo con mi actitud y por medio de dicha actitud de parte de Dios una herencia. Con esto el Señor también nos quiere decir que somos bienaventurados porque confiamos en Él. Cuando yo arrebato, cuando yo impongo, cuando soy violento, es porque no confío. ¿Por qué las personas salen a las calles y destruyen? Porque no confían en el gobierno proveedor. Ciertamente no les quito la razón en que no podemos confiar en hombres, no podemos confiar en instituciones humanas y menos cuando han sido infectadas por las herencias políticas, el clientelismo y demás, y por eso es cierto que hay que no confiar en ellos, pero también dentro de todo, ¿y quién es la autoridad que los puso ahí? Es Dios. Estos gobiernos a Dios le rendirán cuentas y si no pretenden rendirles cuentas a Dios, Dios los va a llevar a su tribunal, los va a llevar a justicia. Pero cuando yo salgo, destruyo, estoy diciendo, señores gobernantes, como ustedes no pueden y no hay más nadie que pueda responder, entonces yo voy a destruir, voy a dañar, voy a arrebatar vidas si es necesario. Y vuelvo y repito, quitando dentro de esto el rol de Dios, porque la mansedumbre es una forma de decirle, Señor, yo confío que tú harás. Y sobre todo también porque el Señor nos advierte en el Salmo 37 que mientras que la mansedumbre guarda nuestro corazón, la respuesta iracunda, la rebelión, la ira, el enojo, la irritación daña nuestro corazón. Y para el Señor lo más importante es nuestro corazón, no es la vianda. Y para esto vamos a ver qué dice Salmo 37 específicamente en dos versículos, el 8 y el 9. Dice así, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vuelve a insistir en la herencia que viene de parte de Dios, pero para los que, habiendo sufrido ira, la desechan, porque la ira puede llegar a todos. No es que inmediatamente yo sufro de ira, estoy pecando. Yo peco cuando no desecho esa ira, cuando reconozco que me irrito, pero me quedo con ella y es más, uso la ira como el combustible para hacer lo malo. Entonces el Señor dice que debemos desechar esa ira, debemos desechar ese enojo, no la utilicemos como combustible para actuar con venganza, para destruir, para dañar. Por ejemplo, el caso de cuando yo salgo a la calle, termino no solamente haciendo daño al gobierno al que yo me rebelo, le hago daño al auto que destruyo del particular, al kiosco del pequeño comerciante, cuando incluso hasta tal vez no haciendo un daño directo, violento, físico, algo, le interrumpo el paso a alguien que iba a hacer una gestión importante, que iba a atender su salud o que quería estar con los suyos. Le entorpezco la vida a los demás y a veces hasta esa interrupción puede ser muy nefasta, muy dañina. Estoy jugando con los demás, porque cuando yo me manifiesto de esta forma violenta hay daños colaterales que no glorifican al Señor, obviamente, y cuando los cristianos sobre todo hacemos estas cosas, no dejamos bien a nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser agentes de paz y no generadores de violencia.
Y porque al final de cuentas, cuando aquí nos dice porque los malignos serán destruidos, me recuerda una historia bien extraña. Recuerdo cuando mis años de la bohemia y todas estas cosas. En una ocasión un amigo mío fue a un bar que era billar también, de rockeros, y tuvo una trifulca con el dueño del mismo bar y se portó terrible, lanzó bolas de billar a los vidrios, desbarató tacos, hizo de todo porque era muy violento y estaba muy embriagado. Y cuando fueron al juzgado ante el juez, ¿qué pasa? Que el dueño del bar era un extranjero muy xenofóbico, era europeo, y comenzó a acusar al juez de que fijo que no le iban a hacer justicia porque en este país los jueces eran unos corruptos, eran unos baratos. ¿Y cómo tú puedes defender una causa legítima y terminas multado en desacato y casi amenazado con ir a la cárcel? Eso fue lo que pasó con el pobre hombre que era víctima de mi amigo que se portó muy mal, pero al final terminó siendo castigado por su ira, que lo excitó a hacer lo malo, a juzgar a quien no debía juzgar, y fue destruido. O sea, le causó peores consecuencias su caso, porque debiendo haber deshecho la ira y el enojo, se quedó con estos sentimientos tan nefastos y por eso fue impulsado a hacer algo malo. Y esto sobre todo, como dice en el Proverbios 17:2, es un indicativo de que no somos sabios. Miren, la ira desechada es señal de sabiduría. La ira contenida y manifestada, convertida en actos, es evidencia de necedad, de poco entendimiento. Y el Señor respalda la sabiduría, porque el Señor es sabiduría, porque una forma que nosotros somos semejantes al Señor y cumplimos su orden de ser santos como Él es santo, es a través de la sabiduría. Dice Proverbios 17:2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El siervo prudente recibirá las cosas que debían corresponder a veces a los hijos de Dios, a los que estaban llamados a la herencia. Y con los hermanos de ese hijo que deshonra, él compartirá la herencia. O sea, la prudencia nos abre puertas. ¿Por qué no las abre Dios? Porque ahí también está el aspecto de mi incredulidad. Es que con mansedumbre se me van a cerrar puertas. Sí, claro que se van a cerrar muchas veces puertas humanas. Pero ¿qué pasa con la llave que Dios tiene en sus manos? ¿Acaso Dios no podrá abrir lo que el hombre cierra? Por supuesto, podrá abrir todas las puertas que el hombre cierra y muchas más. Es más, se podrá inventar puertas, creará puertas nuevas, creará nuevas provisiones mucho mejores porque Él es Dios. Pero si yo respondo con ira, con soberbia, con prepotencia, con ánimo de venganza, con mis propias manos, estoy diciendo que el Señor no puede hacer cosa nueva. El Señor no puede producir esperanza, no puede producir alternativas, no puede generar milagros donde no hay, no puede sacar agua de la peña, no puede sacar alimento de un cielo seco como el maná. Y no es que queramos caer en solo expresiones muy bíblicas, pero que nosotros a veces pensamos que no tienen sentido en nuestra vida. Sí es así, el Señor hace. Miren, en estos tiempos ha pasado algo muy simpático con esta iglesia. Hay personas que han conseguido nuevos trabajos en un lugar donde los viejos trabajos son perdidos, no devueltos. Ha ocurrido en nuestra sede y en las otras sedes de nuestra iglesia, porque yo sé que ha habido mansedumbre y yo sé que no es que ahora los que no han conseguido trabajos no es que sean unos rebeldes. Ustedes los que se mantienen mansos van a recibir la tierra porque es una promesa del Señor. Aquí no estoy haciendo confesión positiva ni decretos, sino simplemente estoy confiando en lo que dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un pecado en proclamar lo que el Señor no ha dicho a través de confesiones y decretos. Pero no es pecado simplemente decir lo que la Biblia nos enseña, que si somos mansos recibiremos. Sean mansos para que por medio de esa bienaventuranza reciban. ¿Qué pecado puede haber en reconfortar al pueblo con las promesas de Dios y no las ocurrencias del pastor? Por supuesto, del pastor humano, no el pastor de los pastores que es Jesucristo. Hablando del pastor de los pastores, recordemos que en Mateo 11:29 el Señor nos habla de la humildad no solo para recibir, sino para ser como Él. Recuerden que al final de todas estas cosas el Señor hizo lo que hizo para que aprendiéramos de Él, fuéramos como Él. Dios quiere ver a su Hijo en nosotros.
Pero nuestra ira, nuestro enojo, muchas veces borra por completo la imagen de Cristo, teniendo el mismo Espíritu de Cristo, porque en nosotros no hay excusas. Tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que nos capacita para ser como el Hijo. Y por eso en Mateo 11:29, con la autoridad que era propia de Jesucristo, una autoridad revestida de la verdad y el poder de Dios, dijo así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me gusta mucho lo que dice al final: hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas que no dejan la ira, que no desechan el enojo, son personas muy torturadas por las situaciones que otros pueden estar viviendo, pero como no retienen la ira ni el enojo, no los llevan a dormir mal, a que la comida le caiga mal, a estar enojados, a estar irritados. El Señor quiere que haya descanso para nuestras almas y simplemente nos dice: sean mansos, sean humildes de corazón, no tengan soberbia, déjenme trabajar. Porque si algo el Señor nos quiere decir con esto es: déjenme trabajar, confíen en mí. O tienen que estar irritados porque no creen que yo puedo hacer. Nosotros creemos que el Señor puede hacer. Estamos dispuestos a esperar en el Señor que sí va a hacer y lo va a hacer bien, no como nosotros que por la ira terminamos haciendo más daño. Terminamos como el dueño del bar que fue víctima de mi amigo y que por su ira terminó al final de cuentas siendo hasta juzgado por quien debía darle justicia, quien debía beneficiarlo, porque su justa causa se contaminó con la ira y lo llevó a pecar de una forma bochornosa. Llevemos el yugo de Cristo, seamos como Él, glorifiquemos al Padre siendo como su Hijo Jesús y así nosotros siendo hijos. La mansedumbre perfecta es de los que confían en quien no les va a fallar. Dios no me falla. Yo estoy en un mundo donde yo sé que los políticos fallan, los jefes fallan, las autoridades locales fallan, donde mis padres fallan, pero no me dejo llevar por la ira, porque Dios pondrá justicia. La ira es piedras en una tierra donde se siembra la obra de Dios. Mas la paz es la tierra negra, abonadita, donde lo que se siembra crece, se levanta y produce fruto. No limitemos a nuestra familia con lo que Dios nos quiere dar por nuestra ira, porque tal vez el tropiezo para la provisión en nuestra familia, para la paz de nuestros seres queridos, para que haya justicia, somos nosotros. ¿Somos tropiezo o somos provisión? ¿Somos oportunidad o somos puerta cerrada? Nuestra mansedumbre o falta de ella se va a notar en lo que llega a nuestra casa, en lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Entonces, para que no seamos barreras, sino más bien puente, puerta, entrada, acceso, sigamos desarrollando espiritualmente nuestra mansedumbre. Con este mensaje los invito a que oremos y demos gracias al Señor que hoy nos ha advertido, porque nosotros todavía hay señales a veces o permanentemente, ¿por qué no?, de falta de mansedumbre. Esto me lo digo a mí mismo porque yo por mucho tiempo sufrí de ira justiciera y me ha tocado aprender a que en la mansedumbre se encuentra la respuesta de Dios y en mi irritabilidad se encuentra el tropiezo de mi alma. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias por este tema. Gracias porque tú nos sigues formando, pero también amorosamente nos estás enseñando que confiemos en ti. Tantas veces hemos tenido ira porque hemos confiado en seres humanos y las personas fallan y no sabemos cómo responder. Y tantas veces también hemos tenido ira porque magnificamos la falla del ser humano y no confiamos en ti. Y hemos tenido mucha ira y hemos tenido acciones terribles porque no hemos confiado en tu respuesta. Yo sé que con esto hoy tú nos quieres decir lo siguiente: déjenme trabajar, déjenme hacer. Yo proveeré, yo haré caminos en el desierto, ríos en las soledades, yo pondré lo que necesitan. Lo único es que confíen en mí. Señor, gracias por este mensaje, por este llamado a atención y gracias por la gran promesa que tú harás. Solicitas en nosotros la actitud adecuada, alimentada por nuestra fe y confianza en que tú nos amas y nos cuidas. Por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.